Buenas tardes, bienvenidos otra vez al auditorio. Tengo el placer, como siempre, de presentar a Maylen García, que le ha tocado la charla, una de las charlas más difíciles, porque, claro, aquí veo alguna cara de sueño, no me mira a nadie ni nada de eso, pero bueno, Maylen va a hacer que no os durmáis, ¿vale? Y porque, bueno, nos va a hablar de tendencias de diseño web para este año, 2026. Maylen es una gran diseñadora web y, bueno, muy habitual de las WordCamp y de todas estas cosas, con lo cual os dejo con ella, que seguro que aprendemos todos un montón. Gracias, Maylen. Gracias. Primero de todo, quiero empezar, porque como estamos así un poco dormidos por la comida y todo esto, se me ha ocurrido que hagamos una especie de minijuego, ¿vale? Entonces vamos a empezar por aquí. Luego os explicaré el tema de por qué son mapaches. Lo he llamado tendencia o trampa, ¿vale? Va a ser un minijuego súper sencillo, tampoco creo que dure demasiado, pero sí que necesito un poco de vuestra ayuda, porque quiero saber también en qué punto nos encontramos y quién de aquí está al día con las tendencias de diseño web, porque igual estamos muy perdidos. Entonces, yo voy a ir poniendo, van a ir saliendo, digamos, en el centro, como un estilo visual o una tendencia que puede ser que siga en tendencia o que sea trampa, que quiere decir que básicamente eso está súper obsoleto, ¿vale? Y nada, vamos a empezar, bueno, vacío esto. Vamos a empezar con esta primera tendencia, que básicamente consiste en utilizar tipografías pero tamaño XXXXL, es decir, muy grandes, ¿vale? Poner los encabezados muy grandes y que estén todos los títulos en general de nuestra web, digamos que la media jerárquica sea la mayor, la más grande, muy grande. Vamos a decirlo si lo queréis decir así en voz alta. ¿Quién dice que esto es tendencia o que es trampa? ¿Qué pensáis? No, pero no lo hagáis sin decir lo que pensáis, no me liéis, ¿eh? No, claramente tendencia, ¿no? Pues ahí lo ponemos, sí. Esto de los tamaños de los textos XXL se va a seguir utilizando y se sigue utilizando, principalmente también porque yo creo que una de las cosas buenas que cumple este estilo XXL es que, por ejemplo, pues a nivel jerárquico el mensaje, por ejemplo, en un giro, pues queda muy claro, ¿no? Porque podemos tener muchos tipos de diseño, muchos tipos de estilos, pero teniendo ya el encabezado muy grande, sea cual sea el mensaje, en muy pocos segundos vamos a saber de qué va esa web o dónde nos hemos metido, ¿no? Y también muy potente a nivel de cierre, por ejemplo, porque en los footers se utiliza muchísimo también, y ahora está muy de moda incluso, ¿no? Poner también el logo muy grande, porque es muy visual y muy memorable, ¿no? Muy fácil de recordar, que lo podamos recordar ese sitio web. Y bueno, vamos a ir siguiendo con más tendencias. ¿A alguien le suena esto? ¿Alguien sabe cómo se llama esta tendencia? No. ¿Neomorfismo? ¿Quién lo ha dicho? Muy bien. Neomorfismo, sí. Y que no os extrañe que no sepáis cómo se llama, porque yo creo que es uno de las, estilos que han sido brevemente tachados del mapa de las tendencias. Porque si lo miramos bien, cumple muchísimas, carece de muchísimas cosas que a día de hoy son como un must, o sea, un deber, ¿no? Como diseñadores a tener. Primero, lo que siempre podemos apreciar es que le falta muchísimo contraste, o sea, tienen como ese estilo que es del neomorfismo, tiene como esas sombras, pero que son muy ligeras, que a veces, o sea, no se aprecia. Y encima todos los elementos son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos pues un botón, vemos un input para buscar, unos iconos, unos tabs flotantes, pero son muy parecidos, ¿no? No podemos distinguir bien entre los elementos. Y claro, esto es que literalmente fue una tendencia que creo que fue del año 2020, pero así como vino, se fue. O sea, no duró nada. Y con lógica, ¿no? Porque esto a nivel usabilidad, que
hablaremos de tendencias y hablaremos más adelante también, relacionaremos todas un poco la usabilidad, esto está fatal. O sea, esto es normal que se haya ido al obsoleto, ¿vale? Aquí, bueno, he puesto este ejemplo, pero la tendencia serían las microanimaciones, ¿vale? ¿Qué pensamos de las microanimaciones a día de hoy? Tendencias, muy bien, sí. ¿Por qué? ¿Alguien podría decir por qué? Bueno, sí, te ayuda a comunicar. Sí, las microanimaciones o... microinteracciones, microanimaciones, ayudan mucho al usuario a guiarlo, a saber, pues, por ejemplo, qué elemento es clicable, o si este icono cuando pasas por encima hace algo, o si un botón, ¿no? Cuando haces ese hover y se mueve un poco hacia la derecha o ladea el texto, pues básicamente el usuario puede ir interpretando qué es clicable, qué no es clicable. Ah, pues mira, esto me va a llevar a la siguiente sección, o esto aquí abro, aquí hay un menú que se abre. Nos da muchísima información porque lo bueno de las microanimaciones es que nos da feedback súper rápido. O sea, es básicamente el cursor del usuario el que manda y que vamos viendo nosotros todo lo que va sucediendo, ¿no? Y bueno, realmente esto tiene mucha lógica que siga a día de hoy utilizándose, porque esto también a nivel de usabilidad está bien. Es cierto que no hay que excederse con el tema de las animaciones, pero concretamente con las microanimaciones, es decir, que son animaciones pequeñas, sutiles, que suelen pasar bastante por desapercibido, no molestan. Este tipo de animaciones, aunque haya muchísimas, ni siquiera lo vamos a notar. Porque lo bueno es que, como comentaba antes, suelen reaccionar al cursor. Entonces no son cosas que están pasando así solas y se mueve toda la web y es como una locura. Sino que al revés. El usuario es el que tiene que ir como trasteando, ¿no?, por la web y ir viendo y van sucediendo cosas, no a la inversa, ¿no? Por eso también se queda en tendencia. La siguiente. A ver, esto lo he tratado de poner más o menos como pude, ¿vale? No sé si se entiende muy bien, pero básicamente es el efecto este típico de parallax effect, ¿vale? Pero el clásico, ¿eh? Porque ahora hablaremos luego un poco de otro tipo de parallax, pero el parallax clásico, este de la imagen fija, ¿qué pensamos de esto? Nada, ¿no? Fatal. Esto se acabó, efectivamente. Sí, lo ponemos ahí, bueno, lo voy a dejar aquí un momento. Porque este efecto, ¿qué ha pasado? Este efecto fue súper utilizado y más que usado entre el 2015 y el 2018, pero tanto que la gente odia este efecto. O sea, el usuario no puede ver esto. O sea, ve esto y dice, el que ha hecho la web está anticuado, ¿sabes? Piensan así. Entonces, ojo, porque yo creo que la última vez que, yo qué sé, que un cliente me dijo, me pones esta animación y dice, sí, es que quiero que sea esto así, ¿sabes? Hay veces que no puedes luchar contra lo que te dicen, porque al final también tú tienes que mediar, pero hay cosas que si te dicen, no, que lo pongas, pues lo pones, ¿sabes? Pero pues ahí va a quedar, ¿no? Y a lo mejor, pues yo qué sé, es una cosa que a lo mejor dentro de un año pues lo van a tener que quitar sí o sí, ¿no? Realmente, además, este efecto, es verdad que en su momento, en desktop, pues bueno, tenía sentido. A lo mejor si ponéis una imagen muy chula y tal, pues quedaba muy guay. Pero es que pensad ahora en móviles. O sea, un parallax en móvil es muy raro, porque no se siente como un full screen, como algo cinemático, ¿no?, que vemos a tamaño completo, sino que en móvil, y además que es vertical, si lo ves en proporción, digamos, 16:9, pues lo vas a ver súper pequeñito. Y si haces una cosa vertical, va a parecer como que está pasando un folio por debajo, una cosa muy rara, ¿vale? Entonces, en mobile esto realmente nunca tuvo demasiado sentido hacerlo, ¿vale? Así que obsoleto. Vamos con la penúltima. Aquí lo que podemos ver es, básicamente, scroll horizontal, efectivamente. ¿Qué opinamos de esto, del scroll horizontal? ¿Tendencia? ¿Seguro? ¿Quién dice que no? ¿Tú dices que no? Ya pasó. Bueno, pues hay una cosa muy curiosa con esta tendencia, porque muchísima gente, con lógica, porque fue algo que fue muy novedoso, ¿no? Vamos a navegar en horizontal en vez de vertical. Pero esto a nivel de usuario, esto tuvo un rechazo terrible. Fue de los, digamos, tendencias o estilos de animaciones de hacer
que más rechazo tuvo. O sea, cuando empezaron a ver webs de este tipo, la gente ya se quejaba de esto, ¿por qué tiene que ser horizontal? A ver, tiene lógica. Es un cambio, casi te están cambiando el modelo mental de cómo tú entiendes cómo se navegan las webs, que es en vertical. Aunque bueno, nosotros no leemos de izquierda a derecha, pero se navegan las webs en vertical. Y es cierto que en algún tipo de proyecto o en algún sector específico esto funcionó, pero hablamos como de un 10, un 5%. O sea, hablamos de webs muy concretas, que a lo mejor es muy visual, que tienen como fotos muy chulas o que es algo más de, pues eso, de consumir visualmente y no de leer tanto, pero son excepciones, ¿vale? Aquí el problema fue pues que, claro, la excepción no se puede convertir en tendencia. ¿Qué hace algo que realmente, o sea, qué tiene que pasar para que algo en tendencia sea tendencia? Pues principalmente que sea muy abrazado por muchos usuarios, que webs que son relevantes de grandes marcas, de empresas, lo empiezan a utilizar, que dure entre 1 y 2 años, ¿vale? O sea, digamos, una tendencia, aunque algunas personas lo hayan podido utilizar mucho durante un tiempo, pero ha podido ser, pues eso, que ha salido mal, digamos. O sea, era como una cosa novedosa que se quería hacer, pero rechazo por los usuarios, entonces esto, pues, obsoleto también. Nada. ¿Vale? Y vamos con la última. Aquí vemos básicamente pues el famoso Evento Grid que está, vamos, que lo peta, ¿no? Últimamente yo lo veo por todas las partes. También antes hablaba con una amiga, me decía que no paro de ver webs con este efecto. ¿Qué pensamos del Evento Grid? Tendencia, claramente. Una de las cosas buenas por la que entiendo que también esto se ha seguido llevando todo el 2025 y va para el 2026 es porque realmente el Evento Grid tiene muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, si nos ponemos a calcular cuántas, digamos, filas y columnas y puedes combinar unas con otras y el contenido que puedes meter en cada una de ellas y las variables de las mismas, te da un solo, o sea, solo con esto, incluso con este ejemplo que he puesto aquí, se podrían hacer muchísimas versiones de esto, ¿no? Entonces, es una forma también de mostrar muchísimo contenido muy rápido, ¿no? Que nos ocupe poco espacio, para categorías, para mostrar un portfolio, para representar, yo qué sé, las características de un producto, los beneficios, ¿no? De algo que estamos comprando, lo que sea. Entonces, pues bueno, por estas y muchas más razones, es lógico que el Evento Grid pues, se va a mantener en tendencia. ¿Vale? Así que bueno, muy guay este minijuego, que lo dejamos aquí. Y he querido poner aquí, después de terminar esto, pues ¿cómo sé yo, no? Que seguramente es una pregunta que algunos hará. ¿Cómo sé yo cuándo algo es tendencia o que no, o que es una tendencia esporádica y que no tengo que como subirme a la ola? ¿Vale? Pues aquí os traigo yo algunas preguntillas que os van a servir. La primera es, ¿qué problema resuelve? Porque, por ejemplo, el scroll horizontal. ¿Qué problema resolvía el scroll horizontal? Pues yo creo que ninguno, ¿no? No sé, alguien que quería un cambio radical en su vida, pero a lo mejor tenía que hacer unos cambios la persona, no la web, ¿no? ¿No? Claro, verlo todo diferente. Sí, o sea, bueno, para diferenciarse, claro. Pero el tema de la diferenciación se puede hacer de muchas formas. Y lo más importante es que no intentemos diferenciarnos, pero atacando la usabilidad. Porque claro, el scroll horizontal, muy distinto, sí, radicalmente distinto a como solemos ver la web, ¿no? Pero ataca muchísimo a la usabilidad. Entonces esto hay que tenerlo un poco en balance, ¿no? Entonces, si realmente no resuelve un problema real, va a ser algo que probablemente sea esporádico y que sea más una moda que una tendencia, ¿vale? Así que así podemos ir como teniendo un poco más de criterio y poniéndolas en la balanza. Otra pregunta es si encaja con mi marca y mi objetivo. Esto es súper importante, a mí me parece súper importante, porque no sabéis la cantidad de veces que ha venido alguien a decirme, es que tú haces esta web que me gusta, no sé qué, yo quiero una como esta. Y a lo mejor es un abogado, ¿sabes? Y digo, pues no sé si las webs que hago yo van a cuadrar con lo que tú necesitas, ¿no? Porque más allá de las tendencias, la web, que es la que manda, el objetivo que tiene esa web, que es en lo que nos tenemos que digamos, focusear, ¿no?
y los valores de la marca y cómo se representa esa identidad, eso es súper importante. Y no podemos pasar por alto meterle una tendencia solo porque está de moda o porque a mí me gusta a una web que estamos haciendo, o para que parezca que yo sé más, o que a mí se me da mejor hacer webs, ¿vale? Eso tiene que ser como lo último que pensásemos. Y la tercera pregunta, muy importante también, es si lo puedo mantener a largo plazo, ¿vale? Porque hay tendencias que, como he comentado, pues son más esporádicas, pero también hay cosas que a largo plazo, si lo pensamos, sí van a seguir funcionando. Pero claro, para esto hay que tener como un poco de visión, ¿vale? Hay que tener un poco, pues, de saber qué está sucediendo, qué necesidades están surgiendo, ¿vale? Y ver un poco todo este cambio también que van apareciendo. Pero si nosotros estamos bien en contexto, vamos a poder, digamos, saber si eso a largo plazo va a funcionar o decimos esto es algo porque ha pasado X y esto en un mes lo van a quitar, ¿vale? Son 3 preguntas clave que seguro os van a ayudar. Y nada, sí, solo quiero que observéis este momento porque, a ver, hablando de robar, digo, ¿qué pongo, no? Aquí digo, no sé. Y me acordé, o sea, literal, haciendo la ponencia, me acordé del meme este o del vídeo este tan gracioso que me lo enseñó mi madre, que estaba, no sé, de TikTok o de YouTube. Y que, o sea, no sé, me encantó. Entonces, si os preguntáis por qué puse los mapaches, fue por este vídeo. Este señor tan magnífico que le está robando los friskis a los gatos. Pues sí, bueno, igual que este señor, vamos a nosotros ir robando las tendencias, ¿vale? Vamos con la primera. Grids y diseño modular. Aquí van a ver varios ejemplos, ¿vale? Básicamente, para que lo entendamos súper sencillo, el grid consiste como, imaginémonos, como un cuaderno de cuadros, de mates, ¿vale? El cuaderno, pues imaginémonos que la web es un cuaderno y que todo, absolutamente todo lo que pongamos en la web tiene que estar en esas columnas y esas filas. Cada cosa como en su sitio, como si fuese una estantería y que cada objeto va en su lugar, ¿vale? Es, digamos, una forma muy sencilla de explicar en qué consiste o cómo se diseña en grid, ¿vale? Básicamente, pues eso, funciona con filas y columnas, pueden ser de diferentes tamaños. Aquí es verdad que se intenta romper con la idea de que donde están posicionados los elementos sean con ese típico layout base de 12 columnas, texto a la izquierda, ¿no? Imagen derecha y todo esto, que es como muy típico. Rompe totalmente con esa idea, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, como estamos viendo ahí, que termina el footer, como veis en este footer, se utiliza muchísimo y es muy útil para organizar bien la información. ¿Por qué? Porque es una tendencia que es muy limpia, es muy clara, se ve que está cuidada. Además, se ve que, o sea, aunque parezca una tendencia simple, hay que saber utilizar esta tendencia. Entonces, ya ver una web que está toda entera maquetada en grid, dicen, o sea, te hace pensar, no han puesto esto aquí porque sí. Todo está puesto con sentido y digamos, con criterio, ¿no? No han hecho la página ni le han dedicado una hora para diseñarla, ¿no? Sino que está cuidado y eso también, digamos, psicológicamente hace que se note más premium, que se vea como mejor, ¿vale? Aquí vamos a ver otro ejemplo. Otra de las características es que, bueno, alternativas hay 8000, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otra web diseñada en grid, pero que aquí no se están viendo las líneas. Entonces, vemos orden, pero no vemos tanto las líneas que dividen o que separan ese orden, ¿no? O que organizan todos los elementos. Pero sí que vemos que hay márgenes respetados, espacios respetados, tamaños respetados, ¿vale? Y depende de cómo la utilicemos. Por ejemplo, si la utilizamos más como en este segundo ejemplo, pues queda algo que es un poco más como editorial, más como si fuese un museo, ¿vale? A lo mejor para cierto tipo de webs que, por ejemplo, pues realmente este estilo vale para cualquier tipo de web, pero, por ejemplo, una web que sea, no sé, de algo de lujo, ¿vale? O algo de belleza, pues puede cuadrar muy bien con este tipo de diseño, ¿vale? O cosas que sean muy visuales, de mostrar imágenes, ¿vale? O un layout de un producto premium, tiene sentido que tenga este tipo de estilo. Y, como he comentado, pues este estilo se puede llevar desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Aquí os traigo un ejemplo de una web que también está hecha full en grid, pero como veis,
parece como, dices, ostras, ¿cuántas horas habrá en esta web, ¿no? Porque ahí, entre que hay efectos, hay un montón de hovers y microanimaciones por encima, ¿no? Pero es verdad que según por donde lo veamos o según qué sector no nos interesa hacer una web tan excesiva, ¿no? Como tan recargada. Aquí sí, porque es un sector tech, sí, pues hay muchísimas cosas que explicar, datos o monitorizar o poner un montón de data ahí en el grid. Pero básicamente también quiero como que lo veamos como un poco de inspiración, porque es verdad que en el grid no es un grid estático, o sea, bueno, puede ser estático si tú quieres, pero ostras, que encima las columnas cuando se dividen y pasas por encima y a lo mejor en una columna la mitad, digamos, de la celda es un botón y ese botón cuando pasas por encima se pone naranja, pues son como más cosas, digamos, que pueden dar vida a ese grid también, o sea, pensar en cómo dividen las cajas, qué animaciones o qué microanimaciones se pueden añadir a los elementos. Y aquí es verdad que hay que tener algo en cuenta, o digamos una alarma que yo le digo, para no liarla, sobre todo para no liarla con este diseño, porque es un poco complicado a veces. Simplemente quedaros con la idea de no meter todo en cajas porque sí, ¿vale? O sea, cuando estéis diseñando grid o cuando queráis experimentar con este tipo de tendencia, si metéis todo en una caja, puede ser muy abrumador, porque, por ejemplo, volviendo al de atrás, o sea, digamos, la percepción que tenemos de una web o de otra es muy distinta. En una respira más, hay mucho espacio, hay como más tranquilidad, ¿vale? Y en esta, por ejemplo, pues no, se siente totalmente lo contrario, pero sentimos otras cosas buenas también, o sea, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, sino son sensaciones distintas, ¿vale? Y esto, pues tenerlo en cuenta, que siempre que utilicemos todas estas cajas, o depende de cantidad de celdas o de líneas que queramos mostrar, pues que tenga sentido y que no sea todo meter en cajas porque todos los elementos tienen que ir en caja, que ya hemos visto en el ejemplo anterior que no hace falta que sea así. Vamos con la segunda tendencia. Aquí hablamos del maximalismo o el diseño generación Z. Esto en realidad se pueden considerar dos tendencias o en una. Yo las he juntado porque tienen tantas cosas en común que me parecía como sin sentido separarlas, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esta tendencia del maximalismo? Pues básicamente o sea, quedaros con la frase de más es más. ¿Os acordáis de la típica frase de menos es más? 8000 veces escuchada. Pues al revés, o sea, este estilo te dice que más es más. ¿Y por qué ha surgido este estilo? Bueno, tiene mucho sentido que haya surgido porque realmente, a ver, las personas que diseñamos webs, ¿no? O sea, las generaciones siguen pasando, hagamos lo que hagamos. Pero es verdad que en la generación Z se está notando muchísimo esa, digamos, desconexión que quieren tener con las típicas webs corporativas. De hecho, este estilo se hace llamar, digamos, el anticorporativo, porque es anticorporativo total. Es disruptivo, es radical. Digamos que una forma muy buena de explicar esta tendencia es imaginaros que es como los vídeos de TikTok, ¿no? Dopamina en vena, ¿vale? Pues imaginaos que os tenéis que meter en una web y que os genere esa misma cantidad de dopamina, pues es lo mismo. Es, digamos, ese estilo de webs que quiere competir con esa atención de todos los recursos que genera ahora, a día de hoy, dopamina en Internet, ¿no? Pues es un poco eso. ¿Y en qué consiste también? Pues en tener, pues como he dicho, más es más, ¿no? Tamaños gigantes, fotos muy grandes, efectos visuales que sean muy potentes. Y aunque sí es verdad que parece que a lo mejor está todo desordenado, parece caótico, en realidad está muy bien pensado, ¿vale? Y el maximalismo bien trabajado no tiene que, digamos, pasar por alto ciertas cosas de usabilidad. Siempre tiene que ser de la mano, o sea, bien hecho, no que sea caótico. Aquí, bueno, surge un poco todo muy rápido porque es una grabación que hice yo, ¿vale? Para la GIF, pero si obviamente haces scroll más lento, todo pasa mucho más despacio, ¿vale? Y eso, es un mix como de un montón de cosas 3D, de cosas 2D. Y de repente tiene un header que no te esperas, o sea, no buscas el típico header, ¿no? Casi mira, los botones, por ejemplo, de este header son como muy curiosos, es todo botones, en vez de tener el típico menú normal.
Y puede ser, pues eso, jugando con todo tipo de elementos, desde hacer los botones que sean simplemente diferentes, que el footer sea diferente. Se puede atacar por muchas vías este estilo. El tercero son, bueno, no sabía cómo llamarlo, pero lo he llamado paletas coloridas, ¿vale? Sin neones. Y este es un punto clave. Este estilo, que básicamente seguro que alguno lo habréis visto, que hay muchas webs que en vez de intentar ser tan grises, tan limpias y tan blanquitas, es como vamos a meterle un poco de color. Porque tiene mucho sentido que quieran hacer esto. Lo primero es porque es mucho más empático, ¿no? Cuando ves una web que es muy seria, muy fría, pues no es, o sea, sí que puede ser óptima para ciertos sectores, pero para, por ejemplo, un sector de educación o que lo van a ver padres o que es algo, ¿no?, educacional o una ONG o algo así, como que a lo mejor no tiene sentido que sea tan frío y tan, ¿no?, y tan vacío. Entonces, esta tendencia consiste básicamente, pues eso, en jugar con estos colores para dar el qué, ¿no? Pues para dar alegría, energía a las webs, que empaticen más con tu contenido. Y básicamente el tema de, por ejemplo, no utilizar los neones o no tan chillones, digamos, como ese típico color lima que se veía muchísimo hace 2 años, ¿no?, que eran webs como con ese lima chillón. También viene un poco por esa parte, digamos, a decir, oye, hemos madurado, somos colores como que han madurado de esas tendencias pues del 2023, del 2024, del 2025, ¿no? Y somos colores, digamos, como más... O sea, seguimos siendo divertidos, pero como controlados, ¿vale? Y aquí una alarma súper importante que os quiero comentar es que también con este estilo es fácil hacer que vuestra web parezca infantil, si no es ese vuestro objetivo. Entonces, unos tips que os puedo dar es que siempre este estilo, a pesar de que tiene mucho color, el color está controlado en el sentido de cuánto de ese color se va a utilizar a nivel jerárquico, ¿no? Que haya jerarquía de color y que no todo sea absolutamente, o que haya espacios donde respire, que esté acompañado esa paleta pues con negros, con blancos, ¿vale? Porque si añadimos más color al color ya pues la liamos. Entonces esos colores, esa paleta intensa que es la que va a dar esa alegría y esa energía, tiene 100% que estar alineada con buenos colores neutros, ¿vale? Veis unos grises, lo que comentaba, tonos de blanco, tonos de negro, ¿vale? Y también muy importante para que no parezca infantil, poner las tipografías que no sean muy extrañas, o sea, que no sean, por ejemplo, demasiado retro o demasiado bold, ¿vale? Porque entonces ya nos va a empezar a quedar como una especie de brutalismo, nos va a quedar en otros estilos, ¿no? Entonces, si cuidamos la tipografía, una tipografía sans serif, pero jugamos con el color, pues ahí como que compensamos, ¿no? Y ir pasando. Eso, porque no queremos que vean nuestra web y que seamos esto, ¿vale? Básicamente. Vamos con la cuarta tendencia, los fondos blanco roto. Esta tendencia me gusta muchísimo porque, como comentaba al principio, es una tendencia que sí que arregla un buen problema y que es la fatiga visual. Porque a lo largo del tiempo, al final, bueno, tiene mucho sentido que esta tendencia haya salido, que básicamente consiste en no usar el blanco FFFFFF, ¿vale? Consiste en usar cualquier otro tipo de blanco porque hay millones de blanco. Hay tonos que podemos usar que son más grisáceos, más colores arena, colores crema, colores que tienen a lo mejor un poco de pigmentación, tipo a lo mejor un violeta, pero que parece casi blanco, ¿no? O esos blancos azulados que también son muy guays. Y tiene muchísimo sentido porque el blanco puro, es un color que es muy clínico. O sea, es un color que se aprecia muy vacío, muy clínico. Y entonces, claro, depende de cómo nos hayamos, digamos, trabajado, cómo hayamos trabajado el resto de elementos, pues puede ser una cosa que realmente no guste, ¿vale? Entonces, tiene mucho sentido que haya salido esta tendencia porque precisamente viene a romper con esa frialdad del blanco puro, ¿vale? Entonces, a lo mejor cuando tú veas una web y digas, pero esta web es clarita, está en versión claro, seguro que es blanco. Pues seguro que si te vas con un detector de color a pinchar el fondo, lo más probable es que no sea blanco 100% puro. O sea,
F3, 6F, sino que sea pues variantes, ¿no? Y tiene muchísimo sentido para cualquier tipo de web realmente. O sea, aquí no quiero poner sector porque esto realmente vale para, yo diría, cualquier sector, cualquier web que esté en light mode, digamos, ¿no? En modo claro. Y de hecho, aquí os comparto, he puesto el fondo de la diapositiva blanco puro y os comparto ahí un montón de, bueno, pues he puesto unos cuantos, pero tampoco era excederme, de alternativas a ese blanco puro, ¿vale? Porque es como, ¿y qué color pongo? Bueno, yo, si no sabes cuál poner tú, yo te dejo ahí 8 colores alternativos que no son blanco, ¿vale? Para que veáis vosotros, a que cojáis en Figma o en cualquier web o algo, hagáis una página así y otra página añadiendo el fondo. Vais a ver que solo cambiando eso destacan más las imágenes. El texto se siente diferente porque lo que explico de la fatiga visual es que está estudiado, o sea, es muy real. Entonces vais a ver que merece mucho la pena esta tendencia. Vamos con la quinta, que se llama futurismo. Bueno, la he llamado futurismo técnico, porque la verdad era, no sé, no sabía qué nombre ponerle y le he puesto este. Porque básicamente consiste en, sobre todo, porque han salido muchísimas DevTools, ¿no? Webs de DevTools, de software, de herramientas, de cosas que hay que explicar, cosas a lo mejor complejas, de temas de IA, muchísimas webs de IA. Entonces, esta tendencia, es verdad que un punto fuerte que tiene es que, pues como la frase aquella de una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, un diagrama de estos te va a explicar más que si te ponen a lo mejor 8 secciones de qué va nuestro producto o cómo funcionamos o cómo funciona nuestro, lo que sea, ¿no? Nuestro sistema o lo que sea que estemos enseñando. Y también una cosa en común que cumple mucho, digamos, esta tendencia es que utilizan mucho las fuentes mono, que parecían como, no sé, olvidadas. Pues no, o sea, las fuentes mono están volviendo. De hecho, yo en mi web tengo una fuente mono y es verdad que para cosas pequeñas, para detalles, se lee bastante bien, o sea, es una tipografía porque se utilizan mayúsculas, entonces queda mejor. Y pues es muy versátil. Aquí, por ejemplo, os enseño una versión, pero en modo oscuro, de otra web, que también tiene ese tipo de diagramas y tal. Pero imaginemos, ¿no?, que no nos ponen esos gráficos, que solo nos pone el texto. Hombre, pues seguramente podremos entender lo que dice y lo que nos quieren explicar, pero con esas imágenes ganamos muchísimo, o sea, gana muchísimo la marca a nivel de comprensión del usuario, ¿vale? Y eso es un punto súper fuerte que tiene esta tendencia. Aquí os dejo otro ejemplo que, bueno, incluso pueden sumarle en muchas ocasiones. Suele darse que a medida que haces scroll, pues salen como pequeños lotis o como pequeños como movimientos gráficos que te van como explicando más, no que está estática la ilustración, sino que tiene un poquito de vida, ¿no? Y porque además esto también hace que se vea que lo han trabajado, porque, ostras, ya solo haber pedido a el diseñador que haya hecho o haya diseñado esos diagramas, ya tiene tela. Entonces ya igual lo que percibes, el valor que percibes desde esa web es mucho más alto ya por simplemente el hecho de ver la ilustración. Vamos con la número 6, que es el toque humano. Esta tendencia va por muchas vías, digamos, se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿vale? ¿A qué me refiero con toque humano? Pues bueno, básicamente hay muchísimas webs que se hacen en automático, hay muchas IAs que nos hacen webs. Entonces, esta tendencia ha surgido, bueno, ya existía, pero ahora se está como intensificando por ese equilibrio, ¿no? De lo humano y o sea, digamos, lo hecho por el humano y lo hecho por la IA. Porque, digamos, que esta tendencia intenta ir totalmente en contra de... Esto es una plantilla. O sea, las webs que utilizan esta tendencia lo que quieren decir es esto, alguien detrás, una persona ha tocado esto, ¿no? O ha manipulado esto. Hay personas que están detrás de esta web, ¿no? Es mucho más cercana y eso, intenta como buscar a través de los elementos, que pueden ser muchos, pueden ser, por ejemplo, pues desde meter ilustraciones hechas a mano en vez de ilustraciones que son como muy rectas y muy firmes, todo lo contrario al del futurismo. Intentan meter como, por ejemplo, de repente a lo mejor tamaños que no. Por ejemplo, vemos ese header o vemos ciertos botones o ilustraciones que a lo mejor no sabemos si ese es el tamaño o se han equivocado al ponerlo, ¿no? Porque a lo mejor una plantilla no te pondría eso tan grande o tan pequeño.
Entonces se nota al 100% que esto lo ha tenido que tocar alguien. Y como comento, pues se puede hacer de muchas formas, desde gráficos pequeños, cosas hechas a mano, texturas incluso. En esta, digamos, parte humana también es meter mucha textura, porque, digamos, se intenta jugar con esa parte más sensorial de sentir, de que la web se sienta y que no se consuma como toda la web, de a ver, ¿de dónde están los beneficios? A ver el pricing, ¿cuánto vale esto? ¿Sabes? Que no vaya el usuario navegando con ese mismo patrón, sino que se pare y vaya observando poquito a poco todas las secciones de la web. Y este último ejemplo, la verdad que me hizo mucha gracia, porque resulta que esta web es una web donde básicamente es un proveedor de ostras, y te traen ostras pues a cualquier evento, bueno, que necesites y lo que quieras, ¿no? Frescas. Pero la web, fijaros que es porque yo si tuviera que haber hecho una web de ostras, os juro que no sabría cómo plantearla. Pero me parece muy, muy curioso el diseño que tiene esta web. Me parece que está muy bien cuidado, muy trabajado, muy humanizado también. Y desde luego como que les juega muy a favor cómo explican ellos, que bueno, está en inglés, pero si busquéis la web que os dejo, tenéis todos los enlaces ahí abajo, vais a ver que va muy bien con el storytelling que cuentan y quiénes son ellos, o sea, tiene muchísimo sentido. Y pues lo que comentaba, para este tipo de proyectos pues es súper interesante meter ese toque humano en las webs. Y vamos con el bonus extra, que bueno, es tendencia 7 o bonus extra, donde quiero nombrar algunas de las tendencias que van a seguir en el tiempo, pero que a lo mejor son de tendencias pasadas, ¿vale? O que a lo mejor son las mismas tendencias, pero han evolucionado un poco. Porque, a ver, tendencias hay como muchísimas. Yo tengo una charla de 40 minutos, me quedan 5 minutos y, claro, podría haber traído aquí 1.000.000 de tendencias, ¿no? He traído 6 para hablar, digamos, darle más profundidad, pero bueno, aquí os traigo unas poquitas más, ¿vale? Entonces, trends que nos van a seguir acompañando. El brutalismo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el maximalismo y el brutalismo? Básicamente el maximalismo, como he comentado, es más, o sea, no tiene límites, es como aquí todo se acepta porque intentamos ser anticorporativos, no queremos gustar, queremos ser disruptivos, entonces, partiendo de esa base, el brutalismo es un punto medio, ¿vale? Entre una web que sí que quiere ser un poco diferente, pero que no quiere irse tampoco a algo que es maximalista, ¿vale? Que bueno, no lo he comentado, pero por ejemplo, una web más maximalista con ese toque de generación Z, pues yo que sé, para cualquier web que esté muy dedicada a jóvenes, va genial, para webs de festivales o webs, yo que sé, de donde haya como emociones intensas, pues va muy bien ese tipo de estilo. En cambio, el brutalismo, por ejemplo, esta que es una web de un portfolio, pues de un creativo, de un filmmaker, pues puede funcionar muy bien, no hace falta irte a ese extremo, ¿no? El diseño nostálgico. Esto es algo que ya se veía venir hace un par de añitos, y que se usaba y se empezó a mover muchísimo, sobre todo por el tema retro, por el tema de volver a ver cosas analógicas, a ver cómo eran, ¿no?, las cosas hace unos pocos años nada más. Pues es volver a reencontrarte con esa nostalgia otra vez, pues esto va a seguir. De momento parece que va a seguir manteniéndose en el tiempo. Y tiene mucho sentido, porque la gente siempre echa de menos las cosas. El dark mode. El dark mode va a seguir estando porque también es verdad que a nivel de tema de cansancio visual y de poder ver un montón de contenido, pero también que no esté toda la web tan brillante o con tantos colores, es una forma pues muy buena de trabajar, digamos, esa parte en oscuro, pero se hace como una modificación, porque al igual que hemos visto la tendencia que no se usan ya blancos puros, o sea, con las 6Fs tampoco se usa negro puro. Eso, al no ser que sea una excepción porque a lo mejor la identidad de marca ya venía así, no te toca utilizar otro color, pues sí. Pero las webs que son negras puras tampoco, porque se ha visto que a nivel de usabilidad se hace como muy brillante y se hace muy difícil de leer. Las webs que tienen, porque si es negra pura, pero me pones la tipografía totalmente en blanco, hace eso totalmente el mayor contraste que se puede hacer entre dos colores, y eso al final leer, por ejemplo, imagínate, meterte en un blog así, pues cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja el dark mode? Pues se va a trabajar
con negros no tan puros, tirando a carbón, grisáceos muy oscuros o tonos azuladitos, ¿vale? Pero que parezca negro, pero que no sea negro puro. Los encabezados ligeros. Esta es una tendencia que venía asomándose un poquito en 2025, pero parece que va a seguir a lo largo de 2026 también, que básicamente consiste en que los títulos, porque esto también tiene un poco que ver como el hecho de salir del tema de plantilla, porque es raro encontrar plantillas con el título tan fino. Normalmente es como tipografía, 42 píxeles de tamaño, el H1, bold, de la versión de la fuente que sea, ¿no? Pero es todo como sota caballo rey, pues no, es como, pues los encabezados van a ser distintos, obviamente sigue habiendo jerarquía, pero la jerarquía es por tamaño, no por peso de letra. Los degradados, que bueno, habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Yo a veces me canso de ver webs con tantos degradados, sobre todo, esto tiene culpa los SAS. Los SAS han tenido muchísima culpa en que se sigan manteniendo los degradados, porque como hay tantas alternativas, tantos colores, pues yo me pido el morado, yo me pillo el verde con lima, yo me pido el azul, pues parece que no se va a extinguir de momento. Sí es verdad que un matiz que voy a dar es que se van a usar degradados, pero no de un color o dos. A lo mejor vemos como una especie de degradado mezclado de fondo, que igual hay 4 o 5 colores ahí metidos, ¿vale? Es como un degradado, pero muchísimo más avanzado. Y los footers XXL, esto es un claro, vamos, este lleva ya muchísimo tiempo y se van a seguir manteniendo, que de hecho tengo una charla, si os interesa, está en inglés, pero la podéis traducir, que la di en la Work and Europe y hablo sobre la evolución de los footers. Os recomiendo 100% que la veáis porque es muy interesante y ahí ya os cuento todo acerca de los footers, tipos de footers que hay, por qué son tan grandes y ahora han crecido tanto, ¿no? Y eso es un poco el resumen. Ya para concluir, no quiero que os quedéis con qué tendencia va a venir la próxima o que estoy súper desactualizada, me tengo que poner al día. Quiero que os vayáis con la pregunta de qué habilidades necesito tener yo para elegir con criterio, ¿vale? Porque al final, pues las tendencias van y vienen. Nosotros, bueno, tanto si desarrollamos o diseñamos webs, lo más importante es que nosotros conozcamos tengamos las habilidades necesarias para que podamos juzgar una tendencia y saber si tenemos que robarla o si es una trampa y no hay que usarla, ¿vale? Y ya como guinda del pastel, os he dejado, porque mucha gente me lo ha solido preguntar en otras charlas, entonces ya en esta no la voy a liar. Os dejo un montón de links, podría haber puesto más obviamente, pero ya está, 9 creo que están bien, de webs, páginas web, recursos donde yo me suelo meter un montón, ¿no? Que mucha gente me pregunta, ¿y cómo te pones tú dónde miras, no? Tú las webs, porque yo no encuentro nada. Pues mira, ahí tienes un montón para encontrar. Y nada, yo soy Maylen García, soy diseñadora web, soy embajadora también de Rayola Networks y ahí tenéis mis redes, podéis encontrarme, estoy en todas igual, como @maylendesign, y en mi web, que es maylen.design. Y muchas gracias. Maylen, muchas gracias a ti. Preguntas, bueno, ya no ha habido ni que decirlo, ya todo el mundo con la mano levantada. Hola, me parece muy interesante. Yo quería preguntarte si no puede haber algunas de esas tendencias, como lo de las pequeñas animaciones, que pueden ser, no sé si más difíciles o con un trabajo más, no sé cómo sería, en diferentes tamaños para hacer el responsive bien. Porque, por ejemplo, claro, en un teléfono no tenemos el hover, por ejemplo. Entonces, una animación que vaya a funcionar con el hover, pues no sé, o una animación que utiliza un ancho completo que, bueno, la del grid, que puede resultar bastante grande para que quede bien, pero luego cómo se queda cuando está aquí, ¿no? No sé. Sí. Bueno, a ver, lo voy a enfocar un poco. Principalmente las microanimaciones. Sí es verdad que en desktop obviamente ocurren cuando pasa el cursor, ¿no?, por encima y ya aparecen. En mobile aparecen cuando hacen el clic, ¿no? O sea, cuando ya han pinchado. A ver,
lo he contado un poco, parece como si fuese un espectáculo, ¿sabes? Que va el usuario así por la web con el cursor, pero no es así. O sea, en realidad el usuario navega, solo que hace encima y a lo mejor esa microanimación es que aparece un milisegundo, o sea, muy pocos segundos. Realmente no es que... O sea, lo que yo quería explicar es que las microanimaciones dan como un feedback inconsciente, ¿sabes? Como diciendo, esto funciona, es como todas las microanimaciones que nosotros sentimos en el móvil, usando el móvil que tengamos, ¿no? Yendo, abriendo la carpeta o mandando un WhatsApp o haciendo no sé qué cosa, no las notamos porque son tan sutiles que no las percibimos. No notas como el maximalismo que te meten ahí una cosa 3D bajando, ¿no? Son tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, tiene que ser más... digamos, utilizadas por ese estilo. O sea, no nos tenemos que preocupar mucho en cómo se ven en Responsive, porque realmente es la parte del clic. O sea, la persona va a recibir esas animaciones cuando tenga el clic. Sí es verdad que para animaciones que me comentabas, que son como a full screen o tal, claro, eso ya no entraría, digamos, dentro de las microanimaciones, ¿vale? Porque las animaciones micro, ¿sabes?, nos limitamos a cosas que son útiles, sutiles, pequeñito, ¿sabes? La otra, por ejemplo, o una tendencia muy clásica, o sea, bueno, clásica en el sentido no de que se lleva hace tiempo, sino que es como que se está viendo muchísimo, pero no está teniendo buen feedback, es ¿cómo se llama? El scroll jacking, ¿vale? El scroll jacking en inglés, que es básicamente esas animaciones como que te paran como que tú sigues haciendo scroll y como que tienes que esperar pues eso no, o sea, esas animaciones están teniendo básicamente como fatal por los usuarios, ¿sabes? Como muy malas experiencias, pero es lógico, ¿no? Entonces, yo lo dejaría eso, lo que tú comentabas, en utilizarlo muy pequeñitas, que sean súper sutiles y que simplemente, pues eso, cuando hagas clic, el usuario pues las verá. Pero lo que tú me decías de full de pantalla y tal, digamos que eso queda ya en otro campo. Eso no hace falta ni que lo pongamos, si no casa con el sector o con la web que estamos haciendo. ¿Vale? Como comentaba al principio, no porque veamos esto o porque esto a lo mejor no tiene ni que esa web, a lo mejor no tiene ni que tener, o tiene que tener animaciones muy limitadas, ¿sabes? Bueno, gracias, Maylen. Un aplauso, como siempre. Gracias. Y a por la siguiente.